Yo no vengo sola, ahí a las personas que ya me conocen, yo soy networker y médico, pero aquí literal podemos armar una clínica, porque vengo con una mujer que también es del área de la salud. Pamela también es networker y también es enfermera, así que juntas te vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que son las decisiones financieras. Porque dependiendo de esas decisiones que tú tomes, es como van a estar tus finanzas. Puede ser en un mes, pueden ser en 6 meses, puede ser incluso en años. Te vamos a contar nuestra historia, que no tiene que ser una historia de fantasía, es una historia totalmente real. Así que, Pamela, te doy la bienvenida y nos vamos a ir presentando para que conozcan nuestras historias y por qué te estamos hablando de finanzas, de qué forma estas decisiones nos han hecho transformarnos. Así que vamos a iniciar con Pamela Artiaga. ¿Cómo están? Muchas gracias. Mi doctora Katherine Koch, networker también, como dice. Bueno, me presento, mi nombre es Pamela Arteaga, yo soy enfermera de profesión, como acaba de decir Katherine Koch. Tenemos la clínica acá en Evo Global. Llevo prácticamente 15 años haciendo mi carrera como enfermera, pero me decidí y dije, bueno, algo distinto tenemos que hacer. Tuve una enfermedad autoinmune, tengo una enfermedad autoinmune, la cual me llevó, ¿cierto?, antes de la pandemia, a tomar la decisión de decir, ok, no más turnos, no más acoso, no más trabajo pesado, no más pacientes, no más clínica, así es que me tuve que venir a trabajar después de este diagnóstico, que para mí fue lapidario, porque mi enfermedad autoinmune es un lupus. Entonces, obviamente, para los que conocen, es una enfermedad en la cual tu cuerpo se ataca a sí mismo. O sea, yo sentía que me iban a decir, Pame, mañana tu cuerpo no reconoce tu riñón, te fuiste a diálisis. Pame, mañana tu cuerpo no reconoce el corazón, paro cardíaco, ¿cuándo me muero? Ese era mi pensamiento cuando a mí me diagnosticaron, porque tuve la oportunidad de trabajar con muchos pacientes en esta condición. Y la verdad, las cosas es que mi mundo se vino abajo. Y así era yo, cansada, siempre con cara de pena, triste. No me gustaban las fotos. Por lo mismo, porque tenía una condición la cual yo misma me autolimitaba. Y con el tiempo me vine a trabajar en la pandemia en mi casa por esta situación autoinmune hasta que decidí. Dije, bueno, algo tengo que buscar. Empecé a googlear en las redes sociales, en todos lados, buscar qué hago, cómo puedo generar ingresos desde mi casa, porque por supuesto el sueldo me bajó considerablemente, a la mitad, literalmente. Hasta que encuentro a esta tremenda mujer, doctora Katherine Koch, en sus redes sociales con todo su contenido y dije, bueno, algo de confianza me va a dar, algo tengo que buscar, ¿qué vamos a hacer? No fue fácil, me costó tomar la decisión, por supuesto, pero dije, bueno, lo voy a hacer, me voy a lanzar y esta soy yo hoy día, más empoderada, más florecida, ya no tengo miedo, sigo con mi condición porque esto no se sana, pero la tengo manejada, trabajada y hoy día muy asumida después de 5 o 7 años ya con esta condición, con muy pocas crisis, gracias a Dios. Y gracias también a este proyecto que me ha permitido poder decir, wow, Pame, tú puedes, eres capaz y eres fuerte para poder lograrlo. Así es que esa soy yo. Hoy día feliz, llevo 2 años acá en el mundo de los mercados digitales. También me dedico, al igual que Nata, como les presentó, a hacer 2 cosas. Primero, el trading, mercado financiero, donde tú copias, pegas. Yo ya puedo, sé, gracias a este mundo, ¿cierto?, ya hacer mi propio análisis, por ende puedo yo no solo copiar y pegar, sino que también hacer mi tremendo análisis y poder generar ingresos sola, y que eso es un tremendo power y tremendo plus que te van a dar este mundo de los mercados digitales. Tú puedes decir mañana no sigo, pero ya te vas a quedar con esa herramienta. Así es que, mi Katherine, te doy el pase a ti para que tú también te presentes y nos cuentes tu tremenda historia, porque tu historia sí que es poderosa también. Muchas gracias, Pamela. Y bueno, ahí te muestro, me encantan las imágenes porque... voy. Yo aquí poniendo mood para no hacer interferencia. Pero siento que las imágenes dicen muchísimo más que las palabras. Y si bien yo era muy doctora, viajaba por el mundo, mírame cómo estaba. O sea, en rango de obesidad, una autoestima súper baja. Ningún trabajo me satisfacía, tenía como 4 trabajos y quería soltar los turnos, yo ya no podía más. Y como aquí somos mujeres sin filtro, te lo digo, me tenía cansada hacer los turnos, sentirme esclava. Y así fue como empecé un negocio tradicional, que aquí voy a decir una segunda cosa sin filtro. Mujer, si tú quieres emprender, no tomes la decisión de hacer un negocio tradicional. Porque yo vengo saliendo de uno de ellos. Un negocio tradicional, un restaurante que estuvo 5 años batallando para que creciera. Yo era solamente una inversionista
Pero mi administradora, ¿adivina qué? Mi administradora hizo lo que se llama una administración desleal. Cuento corto, estoy en este momento, terminé con un negocio súper endeudada, enfrentándome demandas y demás. Así que si tú quieres hacer emprendimiento, no te vayas por lo tradicional y mucho menos inviertas sin tener conocimiento. Y en esa búsqueda de conocimiento, porque yo me sentía totalmente así como desvalida, si tú no tienes conocimiento no tienes poder. Llegué a este proyecto hace 5 años y déjame decirte que en tiempo récord, en un año pude soltar los turnos. Empecé a trabajar en mí, a darme cuenta que lo más importante era trabajar en mí, en mi persona, más que en la plata, porque a veces uno empieza emprendiendo porque quiero plata, necesito plata, y esa sensación de carencia y esa desesperación que no te lleva a nada. Y entonces cuando empecé a trabajar en mí, en mi salud, en mi persona, empezó todas las finanzas a mejorar. Así que ahí te cuento que yo también estuve en Dubái con la chica hace poquito, hace un mes. Mírame cómo me bajó aquí la papada, mira la sonrisa, o sea, una transformación que yo la siento y que los demás lo perciben y que realmente tiene que ver con la finanza. Por supuesto que sí, porque no hay mujer mal arreglada, gente. Hay mujer mal asesorada y pobre, así de simple, estamos sin filtro. Así que vamos a conversar con Pamela un poco de las historias, ya te hablamos nuestra historia, pero es importante que ustedes conozcan cómo eran nuestros hábitos financieros y cómo son nuestros hábitos financieros ahora. ¿Qué transformamos? Porque yo creo que esa es la pregunta que te tienes que estar haciendo. ¿Qué pasó y qué está pasando el día de hoy con estas mujeres? Así que Pamela, cuéntanos un poco cuál es tu patrón financiero y cuéntanos un poco de los patrones financieros y cuál es tu patrón financiero. Bueno, mira, mi Katy, yo para mí, antes de incluso cuando partí recién trabajando, siempre tuve ese pensamiento porque vengo de una familia de muy escasos recursos, prácticamente una familia tradicional, en la cual siempre mi mamá me decía una familia sin papá, así prácticamente disfuncional, porque mi papá falleció cuando yo era muy chica. También voy a ser súper sincera con ustedes, les voy a contar mi historia que quizás muchas no conocen. Mi papá falleció cuando yo era muy chica, entonces tuve una mamá y un papá, el cual tuvo que sacar adelante esta familia donde éramos 2 mujeres, 2 hermanas y mi mamá. Por ende yo veía que no alcanzaba el dinero, que nunca había para nada y siempre era no tengo, que siempre es como, Pame, solo lo justo, con suerte para vestirte, si vas a estudiar, el pasaje justo, la alimentación justa. Entonces, obviamente yo veía esa carencia en mi hogar y yo decía, yo no quiero seguir este patrón, yo no quiero ser igual, voy a terminar mi carrera porque tomé lo tradicional, lo que tú comentabas al principio. Tienes que estudiar, es lo único que te voy a dejar. Ese era como el pensamiento. No te vas a embarazar. O sea, todo lo que a nosotras las mujeres nos dicen cuando somos pequeñas, adolescentes y empezamos a crecer. Y no te lo dicen ni siquiera el por qué, sino que simplemente te estigmatizan de que no puedes cometer errores, de que tienes que salir adelante. Haz lo que quieras, a lo que termines tu carrera, estudia esto, pero termínalo porque no hay más opciones. Es la carrera y no tienes más opción. Hice caso, terminé mi carrera, estudié literalmente me saqué la mugre para poder terminar mi carrera. Trabajaba, estudiaba y lo que trabajaba era para mis apuntes, mis cosas personales, porque mi mamá solo era los 300 pesos, porque en esos años costaba 150 pesos chilenos el pasaje en Concepción. Yo soy de Conce, llevo 15 años, los 15 años que estoy ejerciendo mi carrera acá. Hasta que me titulé, terminé mi carrera, fue como mi primer logro importante y grande. Por ende yo decía, siempre tengo que ahorrar. Nunca, gracias a Dios, me faltó nada por esta situación doble que trabajaba y estudiaba. Entonces siempre fue ahorradora. No gastaba en nada, siempre tenía para mí, para mis cosas. Hasta que entré a la universidad, terminé mi carrera y empecé a trabajar. Por supuesto, cuando tú ya te ves con carencias, a cuando tú sales de la universidad, entras a trabajar, te sientes casi que millonaria con tu primer sueldo. Ahora aquí estamos con cosas, los profesionales de la salud no tenemos mal sueldo. Siempre entré, gracias a Dios, con un buen grado a mi carrera, porque nosotros al menos en enfermería trabajamos en grado, tenía un muy buen grado comparado con otros profesionales. Y mi sueldo no era bajo, entonces yo decía de no tener nada, de vivir prácticamente con la plata justa, a empezar a tener esta cantidad de dinero que para mí era mucho. A los 3 meses compré mi primer auto, a los 6 meses me fui a vivir sola, porque
llegué a Santiago a vivir con un primo, luego me fui a vivir sola, ya tenía mi independencia, o sea, de venir de la ciudad con un carastito, prácticamente con mis 2 trenzas largas que todo el mundo me conocía, a tener esta libertad financiera, ya con auto, ya con departamento, o sea, me sentía pero al máximo. Y ahí empezó mi necesidad y mi problema con el dinero de poder decir, no lo puedo perder. Para mí era, no puedo, tengo ese miedo de quedar sin trabajo, ese miedo de que me falte algún día esto, y me puse a trabajar, doble, cuarto turno, largo, 24 noches, hasta que llegó esta enfermedad a mi vida. Me enfermé, por supuesto, por tanto trabajo que también tenía. Tuve siempre 2 trabajos, era la necesidad de tener. Yo ahí empiezo a ver que hay que sanar y hay que tener un manejo psicológico o un trabajo muy importante con el dinero. Así es que, por eso, mi Katy, de los 4 perfiles, ahorradora 100%. 100%. Wow, yo tengo que ser honesta. Yo me vuelco entre 2 perfiles. Y te voy a contar un poquito de qué trata cada perfil. Está el impulsivo, que es el que hace compras impulsivas. Por ejemplo, las personas, nosotros lo que hacemos e-commerce, nosotros vamos dirigidos a eso, a los impulsivos, a los que dicen, lo necesito ya, clic, lo compro. Como de conexión, yo conecto el tiro con un producto, una necesidad, ¡pac! De hecho, cuando yo entré a este proyecto, entré así, impulsivamente. Yo no alcancé a ver la presentación entera. Yo vi la presentación hasta la mitad y dije, estas personas viajan por el mundo, estas personas son libres, que esto es lo que yo quiero, viajar, sin tener que estar haciendo tanto turno para pagar los viajes, por supuesto. Y dije, yo entro aquí. Y así fue, impulsiva. Y la otra que yo tengo es ahorradora. Sí, yo me balancé entre esas 2. Y me di cuenta de mi patrón financiero fue viendo el libro Los secretos de la mente millonaria. Y después viene otra, que yo creo que Pame tú también lo tienes, que es Ser Sabelo Todo, que es una persona que dice, yo no voy a comprar esto hasta que yo investigue todo. La persona que investiga todo, que ve los precios, que los compara y que le saca la especificación técnica y al final no termina comprando nada. Pero el pro es ese, que ahorras. Pero el contra, ¿sabes cuál es? Que si te llega una oportunidad de negocios buena, por no seguir tu intuición, por no seguir ese corazón, te la vas a perder. Ya, afortunadamente tú tomaste la decisión en el momento correcto. Y después viene el despilfarrador, que se gasta sin darse cuenta. Es como el amigo que invita, que dice, yo invito. El que siempre está prestando, el que siempre está dando y no discrimina si es que tiene o no tiene. Entonces estos son los 4 patrones. Y yo me voy entre el impulsivo y el ahorrador. ¿Y por qué? ¿Por qué me voy entre esos 2? Así como Pame, yo me crié en una clase media. Y me di cuenta, mi mamá era sumamente ahorradora, mi papá también, pero a mi papá le encantaba darnos gusticos los fines de semana. Mi hermana, mi papá y yo nos íbamos de compra el fin de semana de shopping, y cuando llegaba mi mamá decía, ¿qué se fueron a comprar? No sé qué, hay que ahorrar, ustedes 3 son una amenaza. Entonces, yo veía que mi papá hacía eso y mi mamá ahorraba. Entonces, como que ahí tengo esos 2 patrones. Después, lo típico, me pasó muy similar a Pame, empecé a tener mi salario, pero como yo era muy ahorradora, además que yo fui a un colegio de gente de plata. Yo era clase media, pero con gente de plata. Entonces veía que compraban cosas, que tenían ropa de marca. Y cuando yo me hago médico, empiezo a darme cuenta que puedo tener un estilo de vida distinto al que yo tenía antes. Y de hecho era así. Fines de semana, ir a restaurantes nice, irme de viaje cuando yo quisiera, porque tenía plata para hacerlo. No me tenía que endeudar. Después, ¿por qué? Porque tenía una organización ahorradora. También pude comprarme un carro a los 6 meses de aquí de haber llegado a Chile. Yo en Venezuela ganaba pésimo, pero cuando llego a Chile y veo que los médicos ganaban bien, dije, ¿qué es esto? Aquí uno gana súper bien. Y empiezas a gastar, a tener un estilo de vida alto, lo que se llama la ley de Parkinson. Mientras más ganas, tus gastos se van haciendo más altos. Te da lo mismo si lo necesitas o no, total, te queda plata. Y la guinda del helado fue asociarme en Canadá cuando me fui a hacer la beca de Arritmia con una amiga, y aquí seguimos sin filtro. Yo le estoy contando unas cosas que nunca las he soltado. Una amiga que ya no llevaba finanzas, yo le decía, amiga, no hay que llevar las finanzas, no sé qué. Me decía, ¿para qué? Si ganamos bien. Y te lo juro que cuando ella me dijo eso, relájate, relax, yo me empecé a relajar. Entonces ahí empezó todo el meollo de mi asunto. Y también que yo tenía un vacío espiritual no menor, que yo sentía que lo tenía todo, pero sentía que algo me faltaba y no sabía qué era lo que me faltaba. Y me faltaba era amor propio, un propósito de vida
y espiritualidad, mi conexión con Dios. Imagínate qué vacío tan grande tenía yo. Entonces, claro, tú cuando eres profesional tienes algo que se llama ego profesional y crees que estás ganando mucho. Yo ahora veo a mis colegas que tienen ego profesional y digo, Dios mío, si supieran que ganan una cagada de plata. Después de ser la más pobre de la mesa en este momento, en los negocios digitales, porque hay gente que genera muchísimo más, otro mundo, darte cuenta de que sí, de que $3,000 es lo que sale una cartera de lujo. Y hay gente que con ese salario se cree millonario. Entonces, mis dos patrones eran eso, son impulsivo y ahorrador. Pero cuando tú tienes una idea muy restrictiva, te empiezas a volver muy impulsivo. Y ahora he aprendido que cuando tú balanceas estos dos, puedes hacer magia. Así que vamos con la siguiente parte, que es cómo sanaste tu relación con el dinero. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Pame, para sanar tu relación con el dinero? Y aquí te traemos unos hacks para que tomes nota para sanar tu relación, porque hay que sanarla. Esto es energía. Cuéntanos, Pame. Bueno, primero que todo, crear una bitácora o algo que me permitiera poder llevar mis finanzas, porque cuando tú ya empiezas a ser independiente, salir del cascarón, como dice uno, ¿cierto? Uno dice, bueno, gasto, ahorro o invierto esto, pero no sabes manejar tu dinero ni en qué lo gastas y en qué se te va. Entonces lo primero, como dice acá, ¿cierto? Eres lo que atraes. Si piensas en que no tienes, menos tendrás. Si piensas que tienes y que el dinero es algo positivo, más tendrás. Para mí fue súper importante primero escoger una herramienta que me permitiera poder llevar mis finanzas, que partió en ese periodo de tiempo y hasta el día de hoy lo llevo. Y cuando entro a la compañía Evo Global a empezar, ¿cierto?, a trabajar contigo de la mano, siempre me acuerdo y te decía, Katy, quiero aprender finanzas, me gustaría ver si es que mis finanzas que yo llevo, que me han dado resultados hasta el día de hoy, logré comprarme mi casa con el tiempo, muy joven. Como te digo, me saqué literalmente así ya sin tapujos la cresta, literal, trabajando, logré ahorrar para dar el pie para mi casa, comprarme mi casa sola, yo todavía no me casaba, todavía no tenía una pareja, no tenía nada, o sea, necesitaba tener algo que me permitiera tener una estabilidad. Segundo, dejé de compararme con los demás, porque obviamente yo decía, ¿por qué él tiene y yo no? ¿Por qué él ahorra y yo no? Y cuando tú te empiezas a dar cuenta que tú eres el único con el que tú te tienes que comparar, que quizás el otro tiene hijos y yo no tengo hijos, que quizás el otro viajaba y yo no podía viajar y cómo lo hace, dejé de compararme y sacar esos paradigmas en algún minuto, cultivar siempre mi actitud positiva y consciente hacia el dinero, de decir, ok, esto es un medio que a mí me permite poder alcanzar ciertas metas, pero que si no lo tengo mis manos buenas, puedo trabajar y traté de bajar. De hecho, el día de hoy yo puedo decir, ok, si no tengo nada, tengo esta herramienta hoy en día de los mercados digitales de poder generar con esto. Aprendí otra habilidad, he aprendido muchas cosas a lo largo del tiempo que me permiten no necesariamente tener que trabajar con lo que yo estudié, porque hoy en día hay muchas personas que estudian y que no ejercen lo que hacen. Entonces aprendí también a tener esas herramientas, a presupuestar, como dices tú, a ser un poquito más fría en tomar esas decisiones y decir, ok, ¿lo necesito realmente? Si no lo necesito, ok, no lo hago. A ahorrar o invertir con prudencia, a construir un fondo de emergencia, por ejemplo, decir hoy día, ok, si me quedo sin trabajo, ¿hasta cuándo puedo tener lo que he ahorrado? Hay momentos en los cuales tus ahorros se te van, sobre todo cuando yo me enfermé al principio, donde visité miles de médicos, pero también vuelvo a generar eso, vuelvo a tener este ahorro, aunque sea un colchón pequeñito, pero te va a permitir poder pagar ciertos gastos en 1 o 2 meses hasta que logres encontrar otra herramienta o logres tener otra habilidad que te permita generar estos ingresos. Porque hoy día afuera está malo, hoy día está súper difícil encontrar un trabajo en el área nuestra, en cualquier área. Y ponerme metas. Por supuesto que las metas me han ayudado y eso debo agradecerlo acá, ¿cierto? A nuestra mentora Catalina Godoy, que siempre está ahí recalcándonos que tus metas, ponerte metas, valorar el dinero y obviamente soltar un poco y tener una relación diferente, sanar y perdonar el dinero y perdonarte tú por lo que no tuviste, por lo que pudiste haber tenido y vivir el día de hoy y de aquí para adelante. Así que eso me ha permitido poder tener estos hacks para poder sanar. Muy bien, Pame. Bueno, yo también tengo hacks. De hecho, lo primero que tenemos que tener claro es que el dinero no es esto. No es lo físico. No es esto. Es energía. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que es más una energía más que algo terrenal, empieza todo a fluir.
otro aprendizaje que me hizo sanar y darme cuenta, hacerme consciente, es que, como decía Esther, tú no tienes dinero no porque no quieres, porque es creatividad. Si no tengo dinero, empiezo a pensar cómo yo empiezo a crear dinero, cómo yo empiezo a hacer fuentes de ingreso extra. Aquí en esta sesión pudiste ver 3 sesiones de fuentes de ingreso distintas, como lo que son los productos, Airbnb, redes sociales, trading, y esa es una de las maneras. También puedes crear otros ingresos residuales. Por ejemplo, yo me di cuenta que tenía unos estacionamientos sin arrendar y ya ahí llegó una fuente de ingreso. Darte cuenta también que todas las decisiones que tú tomes ahora tienen consecuencias. Y yo te cuento las mías. La consecuencia de haber tomado una mala decisión de asociarme con alguien inepto, con alguien que en verdad fue desleal, mi costo es muy alto. Yo en este momento estoy enfrentando la pérdida de un bien raíz. Estoy enfrentando esa deuda tan alta y la pérdida de un bien raíz, pero ¿sabes qué? No todo está perdido. Tienes que tener en cuenta que tu estilo de vida no se altere. Y esa pérdida no me altera mi estilo de vida. Y ahí tienes que conocer los porcentajes. Y ahí yo empecé a trabajar los porcentajes y hay 3 porcentajes que tú tienes que son tus no negociables. Hay muchos más, hay muchas maneras en cómo tú distingues tu dinero, pero hay 3 porcentajes que tú tienes que sí o sí tener en cuenta. Y si en este momento estás muy endeudada, y sí, yo hablo con la mujer que tiene deudas, porque ¿sabes qué? Más del 80% de la población en Latinoamérica tiene deuda. Sí, y no necesito que me digas, coméntame en el chat, porque lo he leído, son estadísticas. Y sí, puede que estés endeudada, pero tienes que empezar a respetar los porcentajes. Y cuando empiezas a respetar los porcentajes y darte cuenta que el dinero es energía, todo empieza a fluir. 10% para ti. 10% para ti, para invertir en ti, solo en ti. Si no tienes para el 10%, empieza mes a mes a un 1%. Este mes voy a invertir un 1% en mí. No tienes que invertir tanta plata. Mira, yo por ejemplo, este mes, cuando hice mi 10%, me compré un polvo, me compré una crema, aquí te lo estoy mostrando, que es real, me compré un rímel y me compré un fijador. También compré, ahorita ya me pagaron mi salario y empecé a sacar nuevamente el porcentaje. Me compré un libro para leer este mes sobre las hormonas femeninas y cuadernos para prepararme para mi crecimiento este próximo mes, siempre buscando ese crecimiento. Entonces ese 10% sí o sí. Pero en este momento yo estoy en la parte de que apenas llevo un 1%, un 2% por las finanzas. Después, ahorrar. Tú crees que no puedes ahorrar, pero déjame decirte que sí. Porque este mes me lo demostré. Dije, ¿cuánto puedo llegar a ahorrar si empiezo de repente en gastos superfluos que yo diga, no lo voy a hacer? Por ejemplo, un café que diga, no lo voy a hacer y lo empecé a meter a Fintual. O cuando me di el gusto de mi 1% de ir a gastar, dije, ya, voy a ir a gastar de shopping. Mi 1%. Y ese 1% me quedó dinero. Y lo ahorré. Y dije, wow, me vencí mi presupuesto. Después, otra cosa presupuestada, metí dinero. Y ¿saben qué? Hoy me pagaron en el hospital. Y adivina que me había sobrado plata del mes pasado. Así que lo metí en mis ahorros. Entonces ya ahorré 141,000 pesos. Que antes decía, llegaba a fin de mes usando la línea. Y el día de hoy no, estoy llegando. ¿Por qué? Porque me demostré que se puede hacer. Después, otro hack no menor. Ahí, quienes han visto la serie de Georgina, yo la veo, la estudio, es una multiplicadora de dinero esa mujer. Y ella lleva un cuadernito. A mí ya se me acabó el otro. Estoy empezando un segundo cuaderno. Yo no puedo hacer Excel. Eso de los Excel me siento esclava. Pero es a gusto el consumidor. Pamela, le encanta el Excel, yo no puedo. Pero llevo mi cuadernito. Miren, aquí tengo este cuadernito que anoto todo lo que gasto. Y luego tengo aquí mi libretica que tengo mi presupuesto mensual. Anotando y tachando lo que voy usando el dinero. Entonces, yo aprendí, dije, este cuadernito, yo digo a mi mamá, tipo Georgina, cuadernito, y se ríe. Gasto, anoto, en que usé el dinero, lo anoto. Y ahora estoy haciendo otro hack que te juro que te caes de espalda. Mi tarjeta de débito de mi cuenta principal, no está funcionando, no sé por qué. Entonces, lo que tengo que hacer es transferir dinero de esa cuenta a mi tarjeta prepago para usar. Entonces, cada vez que yo uso el dinero, tengo que transferir de ese dinero al otro. Y ¿sabes qué? Cuando hago eso, me tengo que meter a juro mi cuenta, ver cuánto tengo y en qué estoy usando el dinero. Entonces, más conciencia aún. Entonces, cuando uno se va haciendo consciente en qué está usando el dinero, en qué lo está invirtiendo, y también darte cuenta que es una energía y que tú no puedes invertir tu energía en todo,
ni en todas las personas. Entonces, esa energía tienes que cuidarla y multiplicarla, trabajarla, pues ahí empieza a mejorar tu vida. O sea, yo te digo, ahora ya está creciendo esa cuenta de ahorro. Vamos por inversiones en criptomonedas, vamos por inversiones en acciones, que aquí en Evo también lo puedes aprender. Así que yo estoy súper agradecida el día de hoy de haber estado contigo, contarte estos hacks, haberte contado cómo sanar esa relación con el dinero. Y para cerrar ya mi parte, te recomiendo un libro que lo he leído ya 3 veces y cada vez que lo leo me hace mejorar más esa parte, y te recomiendo leerlo una vez al año, así lo estaba haciendo, que es Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Pídeselo a la persona que te invitó, que lo tenemos disponible en nuestro banco de libros, y de esa forma puedas empezar a sanar esa relación y hacerte una mujer multiplicadora de dinero. Eso es lo que tú quieres, ser la millonaria de la familia, la multiplicadora, y que si tú tienes una pareja o estás en búsqueda, seas esa mujer que le va a multiplicar el dinero a tu esposo, no la que se lo gaste. Bueno, también, pero que se lo multiplique primero. Así que, ¿qué aprendiste de tu situación financiera? Creo que ya di mis aprendizajes. ¿Tú, Pame? Sí, yo igual di mis aprendizajes. Bueno, hoy día soy una mujer casada, tengo una familia, no tengo hijos, pero sí llevo las finanzas de mi casa, porque entre los dos, mi esposo es más de no ahorrar y de no tener ese control que uno pudiese tener, así que yo me llevo esa carga de tener, o sea, no carga, sino que en el fondo esa habilidad de poder llevar las finanzas de mi hogar. Y la verdad es que me ha permitido poder tener la casa que hoy en día tenemos, tener las cosas que hoy día tenemos, porque no es solo lo que tú tienes, sino cómo lo tienes también. ¿Y qué es lo que he aprendido? A no preocuparme de las deudas, porque finalmente si tú te preocupas y no te ocupas, al final dejas de dormir, dejas de pensar, dejas de accionar, y más bien estás en una constante enfermedad pensando qué hago y no haces nada. O sea, al final la deuda va a llegar igual. El tema es, en el fondo, accionar y buscar herramientas que te permitan poder cumplir o suplir esas deudas. Así que eso ha sido una de las cosas que más he aprendido acá, y buscar habilidades, nada más, generar ingresos de otra forma. No lineales, sino que más bien residuales. Exacto. A mí se me olvidó decirles 2 porcentajes importantes, aparte de él. Para mí, también es el del ahorro, que ya se los dije, el 10% de ahorro para inversiones futuras. Y el otro que es clave, chicas, y que yo lo he trabajado y mi hermana se ríe, mi mamá también, me dicen, ay, tú con la iglesia. Estoy dando un 2% a la iglesia. Sí, estoy dando un 2% a la iglesia, y este mes que estamos en Cuaresma di un extra. El padre dijo, hagan ayuno, saquen plata de ese ayuno, y saben que empecé a sacar, y estoy dando una buena cantidad. Estoy súper contenta de poder dar una buena cantidad, y eso se te devuelve. Eso es energético. No lo hago porque se me va a devolver, lo hago porque creo en mi religión y creo que esto le va a llegar a mucha gente, muchos beneficios. Así que eso, la conciencia es clave, la conciencia. Maravilloso. Bueno, para terminar también mi parte y presentar a la persona que viene ahora, que es una tremenda mujer. Así como Katy también dona, por supuesto, yo tampoco nunca cuento estas cosas, soy súper reservada con esto. Ayer fue el día del síndrome de Down, y la verdad las cosas que yo tuve un familiar con síndrome de Down, un primo, y la verdad es que para mí donar a la Asociación de Niños con Síndrome de Down es una de las cosas que he hecho desde que tuve mi primer ingreso hasta el día de hoy. Así es que eso también me ha permitido poder tener, como dice Katy, esta movilidad, este dinero entre que yo dono, me donan, entre que siempre hay algo. Así que eso es súper importante también, dejar una parte de tu sueldo para poder entregar a lo que sea, iglesia, a lo que tú consideres necesario, alguna asociación, etcétera. Y ahora yo los quiero dejar con una tremenda mujer que no sé si ya